Tras un accidente, un millonario pierde la memoria y su enfermera se hace pasar por su esposa. Termina enamorándose de ella, sin saber la verdad. El sonido constante y rítmico de un monitor cardíaco fue lo primero que percibió al despertar. Sus párpados pesados lucharon por abrirse, pero cuando finalmente lo lograron, la luz fluorescente del hospital lo cegó momentáneamente. No reconocía el lugar ni entendía por qué estaba allí. Su mente era un vacío, como si todas las páginas de su vida hubieran sido arrancadas de un libro, dejándolo sin un solo recuerdo que pudiera anclarlo en la realidad. Intentó moverse, pero una sensación de debilidad extrema lo mantuvo en su lugar. A su lado, una figura se materializó en su campo de visión, difusa al principio, pero luego más clara. Una mujer, de cabello oscuro y mirada serena, lo observaba con una mezcla de preocupación y alivio. Su sonrisa era cálida, casi familiar, aunque no podía recordar haberla visto antes. «Estás despierto», dijo ella con una voz suave que parecía envolverlo en un manto de tranquilidad. «Todo estará bien, amor. Estoy aquí contigo». «Amor». La palabra resonó en su mente vacía, pero no despertó nada. Ningún recuerdo, ningún sentimiento. La miró, desesperado por aferrarse a esa sensación de normalidad que ella parecía ofrecer. Si ella decía que lo conocía, entonces debía ser cierto. Pero, ¿por qué no podía recordarlo? ¿Quién soy? Su voz salió como un susurro, débil y vacilante. La mujer apretó su mano con firmeza, su expresión mostrando una mezcla de dolor y paciencia. Tuviste un accidente, y eso te hizo olvidar algunas cosas. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a recordar. Soy tu esposa, y estar tu lado en cada paso del camino. Él la observó, buscando en su rostro algún rastro de familiaridad. Pero había un vacío, una desconexión que no podía explicar. Sin embargo, la calidez en su voz y la certeza en sus palabras lo hicieron relajarse un poco. Si ella decía que era su esposa, entonces debía ser cierto. «¿Cómo me llamo?», preguntó, sintiendo que su identidad se escapaba por los dedos. «Te llamas Alejandro», respondió ella sin dudar. «Eres un hombre fuerte, valiente, y siempre has sabido cómo enfrentar los desafíos. Este no será diferente». Alejandro. Probó el nombre en su mente, pero seguía sintiéndose extraño, como si le perteneciera a otra persona. Sin embargo, no tenía otra opción que aceptar la realidad que ella le presentaba. En su estado de confusión, ella era su único ancla. «¿Qué me pasó?». «Tuviste un accidente automovilístico grave. Estuviste en coma por unos días, pero ahora que has despertado, los médicos dicen que tienes buenas posibilidades de recuperación». Su voz era un bálsamo para su mente, aliviando la ansiedad que comenzaba a crecer dentro de él. Alejandro asintió lentamente, tratando de asimilar la información. Su cuerpo estaba débil, su mente un caos, pero la presencia constante de la mujer a su lado le daba una extraña sensación de consuelo. Los días pasaron en una neblina de medicamentos, visitas de médicos y enfermeras, y la presencia inquebrantable de la mujer que decía ser su esposa. No importaba cuántas veces intentara recordar algo, cualquier cosa, siempre se encontraba con el mismo muro impenetrable. Pero con el tiempo, empezó a aceptar su nueva realidad. Si ella estaba allí, cuidándolo, debía ser cierto. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas de la habitación, Alejandro tomó la mano de la mujer, buscando en su rostro la verdad que no podía recordar. «Gracias por quedarte conmigo», dijo, su voz llena de sinceridad. «No sé qué haría sin ti». Ella le devolvió la sonrisa, pero había una sombra en sus ojos, una sombra que Alejandro no notó en su estado de vulnerabilidad. «Siempre estaré contigo», respondió ella, apretando su mano con suavidad. «No importa lo que pase, siempre estaré aquí». Si estás disfrutando de esta intrigante historia, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos para no perderte lo que viene a continuación. Los días pasaron lentamente, llenos de pequeños avances en la recuperación física de Alejandro. Aunque su memoria seguía siendo un misterio, la conexión entre él y la mujer que se hacía pasar por su esposa se fortalecía con cada día que pasaba. Ella, que se hacía llamar Elena, estaba siempre a su lado, guiándolo pacientemente a través de su confusión, como una luz en medio de la oscuridad que envolvía su mente. Alejandro comenzó a depender de Elena para casi todo. Su voz suave y su toque reconfortante se convirtieron en lo único que lo mantenía conectado a la realidad. Cada vez que sus pensamientos se volvían demasiado oscuros, ella estaba allí para calmarlo, recordándole que no estaba solo. Sin embargo, aunque su presencia era reconfortante,
Alejandro no podía evitar sentir que había algo que faltaba, algo que su mente no podía alcanzar. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín del hospital, disfrutando del cálido sol de otoño, Alejandro se giró hacia Elena con una mirada pensativa. «Elena, ¿cómo era nuestra vida antes del accidente?», preguntó, deseoso de llenar el vacío en su mente. Elena dudó por un instante, una fracción de segundo que Alejandro no notó. Con una sonrisa tranquilizadora, comenzó a tejer una narrativa sencilla pero creíble. Teníamos una vida tranquila y feliz. Nos conocemos hace algunos años. Y desde entonces hemos estado juntos. Solíamos viajar mucho, visitar nuevos lugares. Era algo que disfrutábamos mucho. Alejandro cerró los ojos, intentando evocar alguna imagen, algún recuerdo que confirmara lo que ella decía. Pero todo lo que encontró fue un vacío. ¿Y mis amigos? ¿Mi familia?, insistió, esperando alguna chispa que iluminara su memoria. Tenías amigos cercanos, pero después del accidente, muchos se alejaron. Tu familia siempre fue un tema complicado para ti. Prefieres no hablar mucho de ellos, respondió Elena, desviando ligeramente la conversación. Sabía que cuanto menos hablara de temas específicos, menos riesgo corría de ser descubierta. Alejandro asintió, aceptando su respuesta sin más preguntas. Algo dentro de él quería seguir escarbando, buscando más, pero la confianza que había depositado en Elena lo mantenía a raya. Ella lo había cuidado, lo había protegido en su momento de mayor vulnerabilidad, y eso, pensó, debía significar algo. Con el tiempo, Alejandro comenzó a desarrollar sentimientos genuinos por Elena. Aunque su mente no recordaba, su corazón empezaba a reconocer en ella a una compañera, alguien en quien podía confiar. Elena, por su parte, luchaba internamente con el dilema moral que había creado. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir un creciente afecto por él. Lo veía como un hombre diferente al que había conocido antes del accidente, más vulnerable, más abierto, y eso la conmovía profundamente. Una noche, mientras Alejandro dormía, Elena se quedó observándolo en silencio. Las sombras en su rostro parecían más suaves bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su respiración era lenta y constante, un contraste con el torbellino de emociones que Elena sentía en su interior. Se preguntó cuánto tiempo más podría mantener la mentira, cuánto tiempo más podría engañarlo antes de que la verdad saliera a la luz. Pero, por ahora, decidió disfrutar del momento, de la ilusión que había creado. Sabía que no duraría para siempre, pero mientras durara, haría todo lo posible por hacer feliz a Alejandro, aunque fuera bajo una falsa premisa. Si esta historia te tiene tan intrigado como a nosotros, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo. No te pierdas lo que viene a continuación en esta emocionante narrativa. A medida que las semanas pasaban, Alejandro comenzó a experimentar algo que no esperaba: destellos de recuerdos. Estos momentos eran fugaces, como flashes en su mente, pero eran lo suficientemente vívidos como para dejarlo inquieto. En sus sueños, veía imágenes fragmentadas de lugares y personas que no lograba identificar, pero que se sentían extrañamente familiares. Una noche, Alejandro se despertó repentinamente, su corazón latiendo con fuerza. Había soñado con un automóvil, un choque, y luego, nada. Las imágenes eran tan intensas que lo dejaron temblando. Miró a su alrededor, tratando de calmar su respiración. Elena estaba dormida en la silla junto a su cama, con el rostro relajado en la tranquilidad del sueño. Por un momento, consideró despertarla para hablar sobre lo que había visto, pero algo lo detuvo. Había una creciente sensación de duda en su interior, una voz silenciosa que le decía que no todo era lo que parecía. Durante los días siguientes, esos flashes de memoria se hicieron más frecuentes. A veces, mientras caminaba por el jardín o se duchaba, su mente lo transportaba a lugares desconocidos, a conversaciones a medias que no podía recordar completamente. Esto lo inquietaba profundamente, porque cada vez que intentaba aferrarse a esos recuerdos, se desvanecían como arena entre sus dedos. Alejandro decidió no decirle nada a Elena. Empezaba a sospechar que estos recuerdos podrían estar llevándolo a una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Al mismo tiempo, había algo en la forma en que Elena respondía a sus preguntas que lo hacía dudar. Era amable, sí, pero había ocasiones en las que sus respuestas parecían ensayadas. Una tarde, mientras estaban en el comedor, Alejandro se detuvo a medio camino de una pregunta. Elena estaba sirviendo el té, y por un instante, él tuvo una imagen clara de otra mujer, diferente, haciendo el mismo gesto. La confusión lo envolvió. ¿Quién era esa mujer?
¿Y por qué no podía recordar su rostro completamente? ¿Estás bien?, preguntó Elena, notando su silencio. Sí, solo estaba pensando, respondió Alejandro, esforzándose por mantener la calma. A veces siento que hay algo que se me escapa, algo importante que no puedo recordar. Elena se acercó a él y le tomó la mano con una sonrisa reconfortante. Es normal. Estás recuperándote, y algunos recuerdos pueden tardar en volver. Pero no te preocupes, lo que importa es que estamos juntos, y que lo superaremos. Alejandro asintió, pero dentro de él, la duda se hacía más grande. Esos destellos de memoria no coincidían con lo que Elena le había dicho sobre su vida antes del accidente. Y aunque quería confiar en ella, sabía que necesitaba descubrir la verdad por sí mismo. Esa noche, decidió que comenzaría a investigar, a hacer preguntas más profundas, a buscar pistas que lo llevaran a entender quién era realmente antes del accidente. La sombra de la sospecha había echado raíces en su mente, y sabía que no descansaría hasta encontrar respuestas. El avance en la recuperación de Alejandro llamó la atención de sus antiguos amigos y colegas, quienes empezaron a visitarlo en la mansión. Estas visitas, que al principio parecían reconfortantes, pronto se convirtieron en una fuente de tensión tanto para Alejandro como para Elena. Cada nuevo rostro traía consigo preguntas, comentarios y recuerdos vagos que sacudían la frágil estructura de la historia que Elena había construido. El primer visitante fue un hombre de mediana edad, bien vestido, que se presentó como un socio comercial de Alejandro. Desde el momento en que entró en la sala, Alejandro sintió una punzada de familiaridad, aunque no pudo precisar de dónde lo conocía. El hombre, que se llamaba Javier, lo miró con un interés que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. «Es bueno verte recuperándote, Alejandro», dijo Javier, con una sonrisa que parecía sincera. «Todos estábamos preocupados por ti». Has estado fuera de circulación por un tiempo. Alejandro asintió, sintiendo que la respuesta más segura era simplemente seguir la corriente. «Sí, ha sido un proceso largo. Estoy tratando de recordar todo». Javier lo estudió por un momento antes de dirigir su atención a Elena. «¿Y tú debes ser?» Elena sonrió, aunque Alejandro notó una leve rigidez en su postura. «Soy Elena, su esposa», respondió con una calma controlada. Por un instante, una sombra cruzó el rostro de Javier, como si algo no encajara. Sin embargo, la ocultó rápidamente detrás de una sonrisa educada. «Es un placer conocerte, Elena». No sabía que Alejandro se había casado. La última frase quedó en el aire, como una pregunta implícita. Alejandro sintió una punzada de incomodidad. ¿Cómo podía alguien tan cercano a él no saber que estaba casado? Decidió no mencionar nada en ese momento, pero la pregunta quedó rondando en su mente. Las visitas continuaron durante los días siguientes, con más amigos y colegas que traían historias y anécdotas que Alejandro no podía recordar. Con cada visita, las grietas en la fachada de la vida que Elena había creado se volvían más evidentes. Algunos de los visitantes hacían comentarios sobre eventos pasados, sobre personas que deberían ser familiares para Alejandro pero que no lo eran en absoluto. Y cada vez que Alejandro miraba a Elena en busca de respuestas, encontraba la misma sonrisa tranquilizadora que empezaba a parecerle más un escudo que una expresión sincera. Un día, un viejo amigo de la familia, un hombre llamado Ricardo, se quedó un poco más después de que los demás se habían ido. «Alejandro, ¿podemos hablar a solas?», preguntó, lanzando una mirada significativa hacia Elena. Elena dudó por un momento, pero finalmente se excusó, dejándolos solos en el salón. Ricardo se sentó frente a Alejandro, observándolo con una mezcla de preocupación y algo más. Algo que Alejandro no podía identificar. «Hay algo que no me cuadra, Alejandro», dijo Ricardo, con un tono grave. «Tu esposa, nunca la había visto antes del accidente. De hecho, ni siquiera sabía que te habías casado. ¿Estás seguro de que todo está bien?» Alejandro sintió un nudo en el estómago. Las dudas que había estado ignorando ahora parecían ineludibles. Pero antes de que pudiera responder, Elena regresó al salón, poniendo fin abruptamente a la conversación. Ricardo se despidió con un apretón de manos firme y una mirada que dejó a Alejandro más inquieto que nunca. Después de que Ricardo se fue, Alejandro se volvió hacia Elena. «Él no sabía que estábamos casados», dijo, tratando de mantener su voz neutral. «Nadie parece saberlo». Elena lo miró con una expresión seria, pero sin rastro de duda. «Es natural, Alejandro. Mantuvimos nuestra vida privada muy reservada, lejos de los ojos curiosos. Pero lo importante es que estamos aquí ahora, juntos».
Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, Alejandro no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. Decidió que ya era hora de empezar a investigar por su cuenta, sin que Elena lo supiera. Las dudas que Alejandro había estado tratando de ignorar comenzaron a crecer como una sombra persistente en su mente. Los fragmentos de recuerdos, los comentarios de sus antiguos amigos, y la manera en que Elena respondía a sus preguntas con respuestas cuidadosamente elaboradas, todo contribuyó a una creciente sensación de inquietud. Sabía que necesitaba respuestas, pero cada vez que intentaba presionar a Elena para obtener más detalles, se encontraba con evasivas o con una amabilidad que lo desarmaba. Una mañana, mientras Elena estaba en la cocina, Alejandro decidió que era el momento de tomar medidas por su cuenta. Se dirigió al despacho de la mansión, un lugar que rara vez visitaba desde que había regresado del hospital. El despacho estaba repleto de estanterías llenas de libros, archivos y documentos que, en su estado actual, le resultaban completamente desconocidos. Sin embargo, estaba decidido a buscar algo, cualquier cosa, que pudiera darle pistas sobre su vida antes del accidente. Comenzó a revisar los cajones del escritorio, encontrando documentos financieros, correspondencia y fotografías que parecían tan ajenas como si pertenecieran a otra persona. Finalmente, en un cajón del fondo, encontró una carpeta que parecía haber sido guardada deliberadamente. Dentro de la carpeta había una serie de documentos relacionados con su estado civil, entre ellos, un certificado de matrimonio. Alejandro lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de la verdad que contenía. El nombre en el documento era correcto, Alejandro Ramírez. Sin embargo, el nombre de la esposa no era Elena. En su lugar, aparecía el nombre de una mujer llamada Laura. El shock lo golpeó como una ola, dejándolo aturdido. ¿Quién era Laura? ¿Y por qué Elena le había dicho que era su esposa? El sonido de pasos acercándose lo sacó de su estupor. Rápidamente guardó el documento y cerró el cajón justo cuando Elena entraba al despacho. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, su voz suave pero con un tinte de preocupación. Solo estaba revisando algunos papeles, respondió Alejandro, esforzándose por mantener la calma. Quería entender mejor algunas cosas. Elena sonrió, pero Alejandro pudo notar la tensión en su rostro. No te preocupes por eso ahora, Alejandro. Estás en proceso de recuperación. Deja que yo me ocupe de esos detalles. Alejandro asintió, pero dentro de él, la desconfianza crecía. La conversación con Ricardo, las visitas de sus amigos, y ahora este descubrimiento sobre su supuesto matrimonio, todo apuntaba a que algo estaba terriblemente mal. Decidió que no podía confiar plenamente en Elena hasta que no descubriera la verdad completa. Esa noche, mientras Elena dormía, Alejandro se levantó silenciosamente de la cama y regresó al despacho. Necesitaba más respuestas, y estaba decidido a encontrarlas. Esta vez, revisó los archivos con más detalle, buscando cualquier rastro de Laura, la mujer cuyo nombre aparecía en el certificado de matrimonio. Después de horas de búsqueda, encontró una foto antigua que mostraba a una mujer joven, sonriente, con una energía y una calidez que lo conmovieron de inmediato. La foto estaba desgastada, como si hubiera sido tocada y observada muchas veces. Al darle la vuelta, leyó una inscripción: para Alejandro, con todo mi amor, Laura. El dolor y la confusión lo golpearon con fuerza. Esta mujer, Laura, había sido su esposa, su amor. ¿Qué le había pasado? Y más importante aún, ¿por qué Elena había tomado su lugar? Las preguntas sin respuesta lo atormentaban, pero Alejandro sabía que ya no podía ignorar lo que había descubierto. Tenía que enfrentar a Elena, exigirle la verdad. El peso de la mentira que ella había creado ahora parecía insoportable. Guardó la foto y los documentos, tomando una decisión. Al día siguiente, confrontaría a Elena con todo lo que había encontrado. Necesitaba saber la verdad, y no descansaría hasta obtenerla. La mañana llegó con una tensión palpable en el aire. Alejandro apenas había dormido, su mente ocupada con las imágenes de Laura y las preguntas que lo atormentaban. Sabía que el momento de la confrontación había llegado, y aunque sentía un nudo en el estómago, estaba decidido a obtener respuestas. Elena, ajena a la tormenta interna que Alejandro estaba experimentando, preparaba el desayuno como de costumbre. Sin embargo, Alejandro notó una ligera rigidez en sus movimientos, como si también ella sintiera que algo estaba a punto de cambiar. Cuando ella le sirvió el café, Alejandro se armó de valor y la miró directamente a los ojos. «Necesito hablar contigo, Elena», dijo, su voz firme pero contenida. Elena lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué sucede? ¿Todo está bien?» «No»,
No está bien, respondió Alejandro, sintiendo como las palabras luchaban por salir. Encontré algo anoche, algo que no tiene sentido. Encontré un certificado de matrimonio, y tú no eres la persona que aparece en él. Elena palideció ligeramente, su expresión cambiando de sorpresa a una cautela calculada. Alejandro, puedo explicarlo. Entonces hazlo. Alejandro no pudo evitar que su voz se elevara. Dime la verdad, Elena, ¿quién eres realmente? ¿Qué pasó con Laura? Elena bajó la mirada, su fachada de calma finalmente empezando a romperse. Había esperado este momento, temido este momento, pero sabía que no podía evitarlo por más tiempo. Después de unos segundos que parecieron eternos, levantó la cabeza y comenzó a hablar con una voz que era a la vez firme y temblorosa. Mi nombre es Elena, y soy tu enfermera, no tu esposa, confesó, sus palabras cayendo como plomo en el silencio de la cocina. Laura. Laura fue tu esposa, pero ella murió en el accidente que te dejó en coma. Cuando despertaste, no podías recordar nada, y yo tomé su lugar porque pensé que te ayudaría a sanar. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La mujer a la que había llegado a confiar, a la que había empezado a amar, no era quien decía ser. Y la mujer que realmente había sido su esposa, Laura, estaba muerta. Las palabras de Elena eran un puñal que atravesaba su corazón, dejando un dolor que lo paralizaba. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena dejó escapar un suspiro tembloroso, su mirada llena de culpa y arrepentimiento. Al principio, fue porque pensé que necesitabas estabilidad para recuperarte, algo familiar a lo que aferrarte. Pero con el tiempo, empecé a sentir algo por ti. Sabía que estaba mal, sabía que no podía seguir así, pero no podía detenerme. Quería estar cerca de ti, ayudarte, y en el proceso, me enamoré. Alejandro se levantó de la mesa, incapaz de quedarse quieto. Caminó por la cocina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente estaba llena de imágenes confusas, fragmentos de recuerdos que se mezclaban con la realidad que acababa de descubrir. Me mentiste todo este tiempo, dijo, más para sí mismo que para ella. Todo lo que he llegado a creer ha sido una mentira. Elena se levantó también, acercándose a él con cautela. Lo siento, Alejandro. Sé que no hay nada que pueda decir que lo haga mejor, pero por favor, entiende que mis intenciones no eran malas. Solo quería ayudarte, y en el proceso, me perdí a mí misma. Alejandro la miró, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y confusión. Parte de él quería gritar, exigir más respuestas, pero otra parte solo quería huir, alejarse de todo para poder pensar con claridad. Necesito estar solo, dijo finalmente, su voz firme. No sé cómo procesar todo esto ahora, pero necesito tiempo para pensar. Elena asintió, las lágrimas empezando a correr por su rostro. Entiendo. Tomaré mis cosas y me iré, pero por favor, Alejandro, perdóname. Nunca quise hacerte daño. Alejandro no respondió. Simplemente se alejó de ella, subiendo las escaleras hacia su habitación, dejando a Elena sola en la cocina, con el corazón roto y la culpa ardiendo en su pecho. En su habitación, Alejandro se dejó caer en la cama, mirando el techo sin realmente verlo. La revelación lo había dejado en un estado de shock, su mente luchando por reconciliar la verdad con la vida que había estado viviendo. Sabía que su vida nunca sería la misma, y la pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿cómo seguir adelante a partir de aquí? El día después de la revelación fue un borrón de emociones para Alejandro. Pasó horas encerrado en su habitación, sumido en pensamientos oscuros y en la necesidad de comprender todo lo que había sucedido. Sabía que no podía evitar a Elena para siempre, pero la idea de enfrentarse a ella de nuevo lo llenaba de una mezcla de ira y tristeza que no sabía cómo manejar. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, decidió que era el momento de hablar con ella. Tenía que enfrentar la situación, aunque no estaba seguro de cómo o qué diría. Cuando salió de su habitación, encontró a Elena sentada en el salón, mirando a través de la ventana con una expresión perdida. Parecía haber estado llorando, y su aspecto era frágil, como si llevara un peso inmenso sobre sus hombros. Elena, llamó Alejandro, su voz firme pero con un tono más suave que el día anterior. Ella se giró para mirarlo, sus ojos hinchados por las lágrimas, y se levantó lentamente. Alejandro, lo siento tanto, no sé cómo puedo pedirte que me perdones. Alejandro suspiró, acercándose a ella con cautela. No sé si puedo perdonarte ahora mismo. Todo lo que creía sobre mi vida, sobre ti, todo ha sido una mentira. Pero también entiendo que tus intenciones no eran malas.
Lo que hiciste fue equivocado, pero no lo hiciste con maldad. Elena asintió, bajando la mirada. Sé que cometí un error terrible. Y si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer ahora es asumir las consecuencias de mis actos. Alejandro la miró, luchando por encontrar las palabras correctas. Parte de él aún sentía un afecto genuino por Elena, a pesar de todo. Pero también sabía que no podía simplemente olvidar lo que ella había hecho. Lo que más me duele, continuó él, es que tú tomaste decisiones por mí. Decidiste quién debía ser, que debía recordar. Eso es lo que más me duele, que no me diste la oportunidad de decidir por mí mismo. Elena se acercó a él, con cautela, y tomó su mano. Alejandro no la apartó, pero tampoco la sostuvo con fuerza. Tienes razón, dijo ella en voz baja. No te di esa oportunidad. Y por eso, te pido disculpas. No espero que me perdones ahora, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue porque pensé que era lo mejor para ti, aunque estaba equivocada. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Elena estaba siendo sincera, pero también sabía que las heridas que había causado no sanarían fácilmente. Sin embargo, en el fondo, no podía negar que aún sentía algo por ella, un sentimiento complicado que no podía definir claramente. Necesito tiempo, dijo finalmente. No sé si puedo perdonarte, pero tampoco quiero que te vayas ahora. Quiero que nos tomemos un tiempo para pensar, para ver si podemos encontrar alguna manera de seguir adelante. Elena lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. Gracias, Alejandro. No te presionaré, solo quiero que sepas que estaré aquí, esperando, si decides que podemos intentar algo nuevo. Alejandro asintió, y por un momento, ambos quedaron en silencio, la tensión entre ellos suavizándose ligeramente. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que, de alguna manera, tendrían que enfrentarlo juntos. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso en la mansión. Alejandro y Elena convivían en el mismo espacio, pero evitaban cualquier conversación profunda. Ambos sabían que cualquier palabra mal colocada podría reabrir las heridas que apenas comenzaban a sanar. Alejandro seguía sumido en sus pensamientos, intentando desentrañar lo que sentía realmente. No podía negar que aún había algo en su corazón por Elena, pero también estaba la realidad de la mentira que había vivido. Una tarde, mientras Alejandro paseaba solo por el jardín, se detuvo junto a una fuente que había sido restaurada recientemente. El sonido del agua fluyendo le proporcionaba una calma momentánea, un respiro en medio de la tormenta emocional que lo envolvía. Sus pensamientos lo llevaron a Laura, la mujer cuyo recuerdo seguía siendo un enigma para él. No podía recordarla, pero sabía que había sido alguien importante en su vida. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía estar pensando en Elena, la mujer que lo había engañado, cuando la verdadera Laura ya no estaba? Elena lo observaba desde la distancia, sin atreverse a acercarse. Sabía que cualquier intento de acercamiento podría ser malinterpretado, pero también sabía que necesitaban hablar. Alejandro había sido claro, necesitaba tiempo. Pero la espera estaba comenzando a desgastarla. Sabía que su relación nunca volvería a ser la misma, pero también mantenía la esperanza de que, de alguna manera, pudieran encontrar un nuevo camino juntos. Finalmente, fue Elena quien dio el primer paso. Una noche, mientras estaban cenando, rompió el silencio que había reinado durante días. Alejandro, no puedo seguir así. Necesitamos hablar, aunque sea solo para cerrar este capítulo de nuestras vidas. Alejandro dejó el tenedor en el plato, su mirada fija en la mesa. Lo sé. Yo también he estado pensando en eso. Levantó la mirada hacia ella, y por primera vez en días, sus ojos no reflejaban la ira o el dolor, sino una profunda tristeza. He estado pensando en Laura, en la vida que debía haber tenido con ella. Pero no la recuerdo. No tengo nada de ella, salvo las cosas que encontré, y eso me hace sentir como si estuviera traicionando su memoria al siquiera considerar seguir adelante con mi vida. Elena asintió lentamente. No quiero que olvides a Laura. Sé que fue importante para ti, y lamento no haberle dado el respeto que merecía. Pero también sé que debes encontrar una manera de vivir el presente, aunque sea sin mí. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Alejandro. No quería que ella se fuera, pero tampoco estaba seguro de poder construir algo nuevo sobre las ruinas de la mentira. No quiero que te vayas, Elena. Pero tampoco sé cómo seguir adelante. Elena tomó un respiro profundo. Entonces, déjame hacer lo que debía haber hecho desde el principio, ser honesta.
Estoy dispuesta a quedarme, pero solo si tú también lo deseas. Y si decides que no podemos seguir juntos, lo entenderé. No quiero forzarte a nada, solo quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales, y que nunca quise hacerte daño. Alejandro sintió una oleada de emociones encontradas. Sabía que aún sentía algo por Elena, pero también entendía que la confianza que una vez tuvo en ella estaba rota. Necesitarían tiempo, y probablemente mucha paciencia, para ver si era posible reconstruir lo que habían perdido. Quedémonos juntos, por ahora, dijo finalmente. Pero sin expectativas, sin promesas. Tomémonos el tiempo para descubrir si podemos volver a confiar el uno en el otro. Si no funciona, ambos lo sabremos, y tomaremos caminos separados. Elena asintió, su expresión reflejando un alivio cauteloso. Sabía que lo que Alejandro ofrecía no era una solución definitiva, pero al menos era un punto de partida. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja. Tomemos las cosas un día a la vez. Con el acuerdo de seguir juntos, pero sin expectativas ni promesas, Alejandro y Elena comenzaron a navegar por su nueva realidad. Los primeros días fueron extraños, marcados por una mezcla de cautela y esfuerzos conscientes para mantener las cosas simples y transparentes. Alejandro aún se sentía herido, y la confianza rota entre ellos no se repararía fácilmente, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo. Cada mañana, Elena se levantaba temprano para preparar el desayuno, asegurándose de que todo estuviera listo cuando Alejandro bajara. Era un pequeño gesto de normalidad que intentaba devolver a sus vidas un sentido de rutina. Sin embargo, ya no intentaba acercarse demasiado, respetando el espacio que Alejandro había pedido. Por su parte, él la observaba en silencio, notando la sinceridad en sus acciones, pero aún luchando con el conflicto interno sobre si podría volver a confiar en ella. Empezaron a pasar más tiempo juntos, hablando de temas superficiales al principio: el clima, los jardines, noticias recientes. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a profundizarse. Alejandro le hizo preguntas sobre su vida antes del accidente, y Elena respondió honestamente, compartiendo detalles que antes había ocultado. Hablaban sobre sus sueños, sus miedos y sobre el futuro incierto que ambos enfrentaban. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Alejandro se detuvo y miró a Elena. «No puedo evitar pensar en lo que podría haber sido mi vida si Laura todavía estuviera aquí», dijo en voz baja. «Pero también sé que ella no está, y no puedo cambiar eso. Lo único que puedo hacer es intentar seguir adelante, de la mejor manera posible». Elena asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «Y yo estaré aquí, si me lo permites, para ayudarte a seguir adelante. Pero también entiendo si eso no es lo que quieres». Alejandro la miró, sintiendo una oleada de emociones que no podía definir con claridad. Sabía que no era fácil dejar atrás el dolor, pero también sabía que no quería pasar el resto de su vida solo y amargado. «No sé qué depara el futuro», dijo finalmente. «Pero estoy dispuesto a intentarlo, siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro, sin más mentiras». Elena sonrió, un gesto pequeño pero lleno de significado. «Prometo ser honesta contigo, Alejandro». No puedo bor lo que hais, pero puedo asegurarme de que nunca más te ocultaré nada. Así, comenzaron un proceso lento de reconstrucción. Alejandro insistió en que ambos asistieran a sesiones de terapia, no solo para lidiar con la pérdida de Laura, sino también para trabajar en los problemas de confianza que ahora definían su relación. Elena aceptó de buen grado, sabiendo que era un paso necesario si querían tener alguna esperanza de construir algo nuevo y sólido. Los días se convirtieron en semanas, y aunque las heridas no desaparecieron por completo, empezaron a cicatrizar. A medida que el tiempo pasaba, Alejandro comenzó a sentirse más cómodo en presencia de Elena, notando que la franqueza que había exigido de ella estaba siendo cumplida. Sin embargo, también se dio cuenta de que el proceso de sanar y reconstruir no era lineal. Había días buenos y días malos, momentos de avance y retrocesos dolorosos. Una noche, mientras estaban sentados en el salón, Elena se volvió hacia Alejandro. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo suavemente. «Sé que no es fácil para ti, y sé que podría no funcionar al final, pero agradezco cada día que podemos pasar juntos». Alejandro asintió, sin palabras para expresar lo que sentía. Aún no estaba seguro de lo que el futuro les depararía, pero al menos sabía que ambos estaban comprometidos a intentarlo. Y en ese compromiso, encontró un pequeño rayo de esperanza. Con el paso de los meses, la vida de Alejandro y Elena comenzó a estabilizarse en un nuevo tipo de normalidad. No fue un preciso fácil ni rápido, pero juntos lograron construir algo diferente, algo que, aunque frágil,
Era honesto y real. La terapia ayudó a ambos a confrontar sus miedos y dudas, y poco a poco, las heridas que parecían imposibles de sanar comenzaron a cicatrizar. Alejandro descubrió que, aunque su memoria de Laura seguía siendo limitada, había logrado hacer las paces con su pérdida. Sabía que siempre tendría un lugar especial en su corazón, pero también entendió que no podía vivir en el pasado. La vida continuaba, y él tenía derecho a buscar la felicidad de nuevo, incluso si eso significaba seguir adelante con Elena. Elena, por su parte, dedicó cada día a demostrar que sus intenciones eran sinceras. Ya no era la mujer que había fingido ser alguien más, sino una persona dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus acciones con integridad. Sabía que la confianza que Alejandro le estaba ofreciendo era un regalo precioso, y lo valoraba más que cualquier cosa. Una mañana, mientras el sol nacía sobre el horizonte, Alejandro y Elena se encontraban juntos en el jardín, observando cómo los primeros rayos de luz iluminaban las flores que ellos mismos habían plantado. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una paz que ambos habían trabajado arduamente para alcanzar. ¿Crees que hemos logrado lo que nos propusimos?, preguntó Elena, rompiendo suavemente el silencio. Alejandro sonrió levemente, aún mirando el amanecer. Creo que estamos en camino, respondió. No sé si alguna vez podremos dejar completamente atrás todo lo que pasó, pero hemos llegado más lejos de lo que pensé posible. Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Y seguiremos trabajando en ello, día a día. No hay prisa, solo el compromiso de seguir adelante juntos. Alejandro la miró, viendo en sus ojos la sinceridad que había aprendido a valorar. Sí, juntos, afirmó, apretando suavemente la mano de Elena. Sabía que el camino que habían recorrido no había sido fácil, y que el futuro seguiría siendo incierto, pero también sabía que, por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarlo con ella a su lado. El sol continuó elevándose, llenando el jardín de luz y calor. Con cada nuevo día, Alejandro y Elena seguirían construyendo su vida juntos, dejando que el tiempo y su compromiso mutuo sanaran las cicatrices del pasado. El capítulo final concluye con una llamada a la acción para los espectadores. Si te ha conmovido esta historia de redención y segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con quienes también podrían disfrutar de esta narrativa. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima historia.